Muy bien, mis hermanos, estamos viendo la palabra del Señor en esta mañana, en Hechos, en el capítulo 2. Pues estamos estudiando pues, la venida del Espíritu Santo y ahora estamos leyendo, ya hemos visto en el capítulo 2, versículo 1, ¿no? Pues hemos visto varias cosas hasta el versículo 12, ¿no? Vimos, por ejemplo, en el versículo 4, que cuando ha venido el Espíritu Santo, ¿no? Pues comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba habilidad de expresarse. Son los discípulos, 120 discípulos reunidos, ¿se da cuenta? 120 discípulos que se han arrepentido, ¿no? Se han bautizado, son creyentes, como lo decíamos esta mañana, ¿se da cuenta? Cristo había prometido que el Espíritu va a venir. Pero de pronto el Espíritu viene, dice el versículo 4, que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, esa es la palabra lenguas. Losas, étera, es losas, dice en griego, significa que eran lenguas, idiomas diferentes. Versículo 6 nos dice que el estruendo de la multitud lo escuchó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Eso es su propio idioma. Dialecto se usa la palabra ahí también. En el versículo 8 nos dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros le vamos a hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dialectos, ¿no? No sé que ellos no están escuchando hablar en idiomas. ¿Se da cuenta que no es un balbuceo? Escúchenme. No es decir raba, callama, no. Eso me lo enseñaron en el libro de Pepito cuando estaba en la escuela, en la primaria. Pero eso no es hablar en lenguas. Escuchen, hablar en lenguas era hablar en otros idiomas. ¿No? Es el milagro. Personas que no habían aprendido latín, de pronto estaban hablando en latín. Personas que no habían aprendido griego, estaban hablando con griego fluidamente. Personas que estaban hablando en árabe, en africano, francés tal vez, ¿no? En todos los lugares donde habían venido a Jerusalén a adorar. Por eso, cuando nos ven a los pescadores, nos ven y están mirando a los que son pescadores. Estos no han ido a la universidad, no han ido a las escuelas rabínicas, no han ido a las escuelas de lenguaje, no han salido de ese país nunca. ¿Cómo saben latín? ¿Cómo saben griego? ¿No? ¿De dónde aprendieron? ¿Quién enseñó? Bueno, el Espíritu Santo ha venido. Les ha dado un espíritu de fortitud primero, pero todos estaban escuchando los versículos 11, les oímos hablar en nuestros propios idiomas, ahí está la palabra, ¿no? ¿Se dan cuenta que son idiomas? Les escuchamos hablar de las maravillas de Dios. Y Magnalia Dei dice latín. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Eso es lo que se preguntaba, ¿qué es lo que significa? ¿No? Recuerden, hay muchas personas que han venido, varones de todos lados, han venido a adorar a Jerusalén. Y al verlos hablar a los discípulos en estos idiomas, dicen, no, esto significa algo. Esto es una señal de Dios. ¿Ah? Escúchame. El pueblo tiene que estar alerta. ¿Ven? ¿Cómo está usted? ¿Dormido o alerta? La Biblia siempre dice que usted tiene que estar despierto. ¿De acuerdo? Y claro, el Espíritu de Dios es el que te da esa habilidad para estar despierto. Que ellos perciben, esto viene de Dios, esto es una señal de Dios. Claro, porque el Espíritu va a hacer algo grande y ya lo van a ver ustedes. Pero miren lo que dice aquí. Entonces algunos se comenzaron a burlar y comenzaron a decir, están borrachos, dicen. ¿No? Eso dice el versículo 13. Entonces Pedro se va a poner en pie y ahora él va a comenzar un sermón. Escuchen esto. Pedro, ¿no? Es el predicador. Ahora tenemos, ¿se acuerdan que Pedro era el que se escondía? El que negó a Jesús 3 veces. El que se fue a pescar cuando estaba cohibido, ¿se acuerdan? Pero ahora ha recibido con este espíritu que llegó, un espíritu de fortitud. ¿Qué es eso? ¿Espíritu de qué? De fortitud. Eso significa poder. Eso digo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, en toda la tierra. Y esto es primero, Jerusalén. ¿A dónde están ellos ahora? En Jerusalén.
Y Pedro está lleno de ese poder, ¿se dan cuenta? Y ahora no le tiene miedo a los que lo mataron al Señor, los va a confrontar. Fortitud. Mira lo que va a decir. Este es el primer sermón de Pedro. Y él se pone en pie con los 11 apóstoles y les declaró diciendo: varones de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Estos no están borrachos. Esto es, si no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas en la hora tercera. Sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Primer punto de su sermón. Escúcheme, este es el sermón de Pedro. Quiero que me pongan atención aquí, ¿ok? Porque este sermón tiene varios puntos. El primer punto es este. El primer punto es: esto es lo que dijo Joel. Apóstelo, por favor. Esto es lo que dijo Joel. ¿Okay? ¿Qué es lo que había dicho Joel? Pues ahí lo dice, en el versículo 17: sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu. Joel había hablado que el Espíritu Santo iba a ser derramado. Luego dice el versículo 18: y aún sobre mi siervo y sobre mi sierva derramaré mi espíritu. Escúcheme esto. ¿Qué era lo que había pasado con los discípulos? ¿Por qué estaban hablando en otros idiomas? Porque el Espíritu Santo había sido derramado. Ahora, ¿qué es lo importante? Porque mire que dice aquí, en el versículo 17 particularmente, ¿no? Pero dice: sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu. Pero ¿quién está derramando el espíritu aquí? ¿No? Es Jesús el que está derramando el espíritu. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 32, vea lo que dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto, ahí está nuevamente, esto que ustedes ven y oyen. ¿Quién había derramado el Espíritu? Jesucristo. Primero, porque Jesucristo es Dios, ¿se da cuenta? Segundo, porque Jesucristo está cumpliendo la promesa del Padre que el Espíritu le iba a ser dado. Y el Espíritu procede del Padre, procede del Hijo. Y por eso estos estamos hablando en idiomas. ¿Se dan cuenta? Era que Dios había cumplido la promesa que su Espíritu se va a derramar. Amén. Bien, vamos entonces a continuar. Entonces ahora sí. Y el segundo punto del mensaje viene aquí y va a decir, versículo 22: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales. De una mesicaitera, si dice el griego, que hizo Dios en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado, previo conocimiento de Dios. Ustedes lo clavaron por una cruz, por manos de los impíos, lo mataron, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Escúcheme, el primer punto fue, esto fue lo que dijo Joel, en el versículo 16, ¿no? Pero el segundo punto es, ustedes mataron a Jesús. Valiente, ¿verdad? ¿Recuerda que antes estaba con temor de que lo mataran a él también? Por eso niega a Jesús 3 veces. Pero aquí le dice: ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. ¿Y por qué esto es importante, hermano? ¿Por qué esta generación era importante? ¿Y por qué el cumplimiento con esta generación era importante? Porque ellos fueron los que estaban ahí en Jerusalén. 50 días antes ellos habían presenciado la muerte del Señor Jesús en las afueras de Jerusalén. Dice que fue crucificado en un monte que se llamaba Monte de la Calavera, que traducido es Monte Calvario, por eso decimos el Monte Calvario, ¿no? Y estaba al pie de un camino, todos lo vieron, ¿se dan cuenta? Muchos de ellos gritaron para que el Señor sea crucificado, ¿no? Y estaban de acuerdo con los líderes de que fuera crucificado. Por eso Pedro les dice: ustedes lo mataron, ¿no?
le está metiendo las dagas ya, es más, no así. Ustedes lo clavaron, dice así. Versículo 23. Ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos, eso lo romanos, y lo mataron. Pero Dios lo resucitó. Así que el segundo punto es, mire, ustedes lo mataron, versículo 23, pero Dios lo resucitó, versículo 24. ¿Se da cuenta? Entonces el segundo punto del mensaje de Pedro. Dios ha resucitado al que ustedes mataron, lo que está diciendo Pedro. ¿Se da cuenta? Bien. Ahora viene el tercer punto. Y el tercer punto es que David habló de la muerte y la resurrección de Cristo. Eso va en el versículo 25 al 31. Vean lo que dice ahí rápidamente. ¿Okay? Dice ahí, porque David, dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Escúcheme, mire. ¿Sabe una cosa? ¿A cuánto le gusta una buena película? ¿Okay? Yo no estoy hablando de las películas que son malas, ¿no? Que tienen cosas perversas. No estoy hablando de eso. Pero una buena película, ¿no? Yo vi una película hace años atrás que se llamaba A Few Good Men, y era con Tom Cruise, Demi Moore, y era con Jack Nicholson. Y se trataba de una corte marcial. Y él era un abogado del Navy, y pues estaban ahí acusando el abuso de un comandante en la base de Guantánamo, aquí en Cuba, ¿no? Y entonces, cierto, le recomiendo que la vean, muy bueno. Porque lo que pasa es que este comandante había dado un código rojo para que un muchacho que quería salir de sus filas, pues le pegaran una paliza. No sé que le pegan la paliza, pero lo matan al muchacho. Entonces este abogado del Navy está ahí y está tratando de examinar al coronel de la base que había dado este código, ¿no? Pero él quería, pues, negarlo, ¿no? Y básicamente casi sale impune. Porque es un abogado astuto y un abogado que presenta suficientes evidencias hasta que lo hace confesar a Jack Nicholson, que hace el coronel, y finalmente le va a dar la preso. O sea que la justicia se sirve. Interesante, es una corte marcial muy interesante la película. Pero lo que quiero decirles es que este abogado tuvo que presentar evidencias, dígalo conmigo, evidencias. Dígalo conmigo bien fuerte, evidencias. ¿Qué hace un abogado? Presenta qué cosa? Evidencias. Pedro está haciendo las veces un abogado. ¿Se acuerdan que la acusación aquí es que le dijeron que ellos estaban borrachos? No. Este abogado, Pedro, está diciendo no están borrachos. Evidencia número 1, Joel habló de esto. Versículo 16. Evidencia número 2, David habló de esto. ¿Se da cuenta? ¿Y qué es lo que ha hablado? Es el Salmo 16, del 8 al 11. Y ese salmo dice en el hebreo, Shiviti Adonai, Lemekita mi, Kimini Balemot, Lahem Zamach Livi, Vaya Ger Podi. Dice así, he puesto el Señor ante mí siempre, porque está a mi derecha, no seré removido. Por ello se alegró mi corazón y se regocijó mi alma, que bodí. Haz Besarí, Yeshkon la Betach, también mi cuerpo morará con seguridad. Ki lota asod, Nafshi Yishol, porque no abandonará mi alma en el sepulcro. Lo quiten Hasideja, no considerarás a tu piadoso, Birot Shachat, ver la tumba. Todieni Orach Hayim, hazme conocer el camino de la vida. Sobá Semachot et Paneja, la saciedad de las alegrías de tu trono. Neimot Bimineja, Netzach,
los deleites están a tu derecha eternamente. Escúcheme, ¿de qué ha hablado David? Aquí lo voy a decir. David habla, en el versículo 26 particularmente, dice que aún hasta mi carne descansará en esperanza. ¿Qué le había pasado al Señor Jesús en la cruz? Estoy hablando de Hechos 2:26. Su carne había sido crucificada en la cruz. Se acuerda que le horadaron sus manos, sus pies, le clavaron una lanza al costado. Y su cuerpo había sido bajado a la cruz y puesto en un sepulcro. ¿Se acuerda? ¿Sobre dónde está su carne? En un sepulcro. ¿De qué había hablado David? De que su carne iba a descansar, ¿okay?, en esperanza. Porque fue puesto en este sepulcro, su carne fue puesta en esperanza. Él estaba vivo todavía. Su carne estaba muerta, pero él, como Dios, vive para siempre. Pero había una esperanza de que su carne se levantara. Y el versículo 16 dice: tú no abandonarás mi alma ni la Hades. Esa es la tumba. Sheol, dice en hebreo. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. La idea de Hasideja de Ariot Shahat, que significa que no permitirás que mi cuerpo se corrompa. ¿Se da cuenta que el cuerpo del Señor fue resucitado al tercer día? ¿Cuándo resucitó Cristo? Al tercer día. Okay. Después dice algo más: me has hecho conocer los caminos de la vida y llenarás de gozo con tu presencia. Escúcheme, ¿cómo me has hecho conocer los caminos de la vida si estaba en la tumba? Su carne estaba en esperanza de descansar en la tumba. ¿Cómo habla de vida? ¿Por qué habla de vida si lo que ha pasado es la muerte? Resurrección. Escúcheme. Primer testigo, Joel habló de esto. Segundo testigo, David habló de esto. La muerte y la resurrección de Jesús. Jesús va a conocer los caminos de la vida porque Dios lo va a traer a la vida nuevamente. Al tercer día resucitó. Esa es la fe de la iglesia, amén. Jesucristo murió y resucitó. Dígame amén, alguna cosa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tercer punto. Bueno, ya le dije, no, el segundo punto es que ustedes mataron a Jesús, pero el tercer punto es que David habló de esto, ¿no? De la muerte y la resurrección de Cristo, versículo 25 al 31. Pero el cuarto punto de este sermón es que Jesús ha resucitado, derramado esto. Ya lo leímos, en el versículo 32. Dice así, ¿no? A este Jesús resucitó. Bueno, déjenme leer primero el versículo 29, ¿no? Hermanos del patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero Dios, siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades ni su carne sufrió corrupción. ¿Qué está diciendo Pedro? ¿Sabes lo que está diciendo? Hermanos, David habló de esto, habló de una muerte, habló de su resurrección, pero no estaba hablando de sí mismo, dice él. Porque la tumba de David estaba ahí en Jerusalén. Él está diciendo, y todavía sigue ahí. Si usted va a Jerusalén la va a ver, la puede ver, bien, hasta el día de hoy. Y Pedro le está diciendo, David no habló de que él iba a resucitar, no es a él al que le iba a dar los caminos de la vida. ¿Se da cuenta? Está hablando de Cristo. ¿Se da cuenta? David estaba profetizando de Cristo. Sabemos que David va a resucitar con todos los demás en el día que creemos en Jesucristo. Porque creemos en la resurrección de los vivos y de cosas de los muertos. Cuando Él venga, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero aquí David está hablando en este Salmo 16, del 8 al 11, justamente del Señor Jesús, que fue muerto, resucitado, pero no fue abandonado en la tumba, ni su carne sufrió corrupción. Entonces ahora sí el versículo 32. Jesús resucitado, derramado esto. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios,
y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Escúchenme, ¿qué es esto que ustedes ven y oyen? ¿Qué es lo que habían visto los que estaban en Jerusalén? ¿Y qué habían oído? Las maravillas de Dios, habladas en idiomas que venían de otro lado, ¿no? que ellos no habían aprendido. Así que, escúcheme, ¿dónde se cumple esto, hermanos? ¿En dónde se cumplen estas cosas? En Jerusalén. En el momento que dicen, los pentecostales van a decir así, ¿no? No, hoy se va a cumplir hoy día, ¿no? Y tengo buenos hermanos que son pentecostales, no me malinterpreten. Pero escúchenme esto, ¿no? El movimiento apostólico, profético, todos los carismáticos, prosperidad, todo esto que está por la plata, ¿no? Dice, no, el cumplimiento de Joel es hoy día. Entonces ellos dicen el presente. Entonces viene el dispensacionalista, ¿no? Como Riley MacArthur, ¿no? Y va a decir, no, el cumplimiento de Joel, si usted no había notado, seguramente su Biblia dice eso, ¿no? Dice, el cumplimiento de Joel va a ser en la gran tribulación, ¿no? Entonces algunos lo ponen en el futuro. Unos dicen, como los pentecostales, el presente, otros lo dicen, como los dispensacionalistas, es el futuro. ¿Te das cuenta? Pero ¿dónde se está cumpliendo esta promesa de Joel? En el pasado. Se está cumpliendo delante de la generación que mandó al Señor Jesús a la cruz. Y a esta generación Pedro le está diciendo, Joel habló de este derramamiento del Espíritu, David habló de esta muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero algo más va a pasar, dice, y es que dice aquí que Dios va a conquistar a sus enemigos. Vea lo que dice, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, no está hablando de otro salmo de David, ¿no? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nuevamente David está hablando del Mesías. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios con los enemigos del Mesías que lo han mandado a la cruz? Los iba a poner por estrado de sus pies. Escúchenme, hermanos, escúchenme. Había una costumbre que cuando un ejército conquistaba al otro ejército, el asunto que hacían a poner a los generales, y seguramente lo he visto en películas, pero venían y los postraban delante del emperador, delante del rey, ponían al ejército conquistado, y lo que hacían es que le ponían los pies, ¿no?, del rey, venía y los ponía sobre el cuello de los que habían sido sus enemigos, ¿se da cuenta? Como diciendo, ustedes fueron vencidos, ¿se da cuenta? Escúcheme. Aquí David está diciendo, Pedro cita a David, le dice el Señor a mi Señor, le dijo el Señor, el Dios el Padre, le dijo a mi Señor, Adoní, ¿no? Le dijo, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué iba a pasar con todos los que lo mandaron a la cruz? ¿Qué iba a pasar? Dios los iba a derrocar, los iba a vencer, los iba a poner los pies del Mesías, y el Mesías le iba a poner las piernas, el pie en el cuello, y le iba a decir, vencidos. Bueno. Dios no iba a juzgar. Bueno. El versículo 36 dice así, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, ¿quiénes fueron los que lo crucificaron? ¿Quiénes? Ellos. ¿Se dan cuenta? No todos, lo voy a decir nuevamente, no, por favor, entiendan. Cuando nosotros decimos los judíos, no todos los judíos, ¿ok? Porque Pedro es judío, y Juan es judío, y María es judía, y los 120 que estaban en el proceso que hablaron en idioma son judíos. Pero son judíos creyentes, que se han arrepentido y creído, ¿se dan cuenta? Pero hay unos que no le quieren, y que lo mandaron a la cruz, y lo rechazaron. Pero Dios tiene gracia más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser, ¿qué cosa? Muchos hijos de Dios.
Pero aquí lo que quiero terminar diciendo es que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, le dijo Pedro a ellos, Dios lo ha hecho juez, es lo que significa la palabra Kyrios, Señor, ¿no? Lo ha hecho Cristo. Quia et Dominum et Christum fecit Deus, dice en latín. Quia et Dominum et Christum fecit Deus. A este Jesús, Dios lo ha hecho, lo ha hecho Cristo. Dios lo ha hecho Cristo, Señor y Cristo, Dominum, el Cristo, Cristo. Dios lo hizo al Señor Jesús, pues, escúchenme esto, que eso es muy tremendo, ¿no? Y aquí lo vamos a dejar esta semana, pero quiero que usted entienda, qué tremendo este poderoso mensaje de Pedro, ¿ok? Volvemos a repasar los puntos. La próxima semana veremos cómo se aplica este sermón. Porque todo sermón tiene que tener una conclusión, ¿verdad? Que lo vamos a dejar así como Batman. ¿Se acuerdan de los capítulos de Batman que decía, la próxima vez veremos? Lo vamos a dejar así. La próxima vez veremos cómo termina el sermón. Pero mire, lo voy a recalcar. El primer punto ha sido, esto fue lo que dijo Joel. Esto no estamos hablando de idiomas, porque esto fue lo que dijo Joel. Segundo punto, ustedes no mataron a Jesús, pero Jesús lo resucitó. Tercer punto, David habló de la muerte y de la resurrección de Cristo. Cuarto punto, Jesús resucitado ha derramado esta señal del Espíritu, ¿no? Están hablando de idiomas. Punto 5, Dios va a conquistar a sus enemigos. ¿Qué? Es importante que usted sepa. ¿Sabe que Cristo todavía hoy día es el Señor y Cristo? Y ciertamente que esa generación que lo mandó al Señor a Jesús, aquellos que lo rechazaron fueron juzgados. ¿De acuerdo? Eso fue lo que trata la destrucción de él. La pregunta a ustedes, hermanos. Mire esto, piénselo bien. ¿Usted cree que Dios va a dejar impune a esta generación hoy día? Si juzgó a la generación del año 70, ¿lo va a dejar impune a esta generación? No, todavía el mensaje sigue exactamente igual. Dios hizo a Jesús juez, lo ha hecho Mesías. O lo recibes como Mesías, o te juzgará como juez. Y te va a poner el pie encima de tu cuello. ¿Qué prefieres? ¿Que sea tu Señor y tu Salvador y tu Mesías? ¿O quieres que sea tu juez? Bueno, las personas tienen que decidir. Amén. Lo vamos a dejar así. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque Jesucristo es nuestro Salvador, es el Señor de tu iglesia. Aquí tú eres, Señor, y has juzgado nuestros pecados en tu propio cuerpo, en tu propia muerte, y has resucitado para nuestra justificación. Gracias, Señor, por tu salvación. Y gracias, Señor, porque tú sigues salvando hasta el día de hoy. Salva en abundancia, Señor, a todos nuestros seres queridos. Oramos por nuestros hijos, nuestros familiares. Bendícelos con tu salvación. En el nombre de Cristo, oramos, Señor. Amén.